Puerto Peñasco, México. Los norteamericanos lo llaman Rocky Point. Es una pequeña localidad turística a unos 100 kilómetros de la frontera entre México y los Estados Unidos y ofrece todo lo que se pueda esperar: playas, sol, pesca deportiva, torneos de golf y hasta incluso cultura. Es un lugar muy agradable para pasear por la playa. Se puede comprar marisco directamente de los barcos por las noches y la gente organiza cenas en la playa. Y es el lugar que la familia Willoughby escogió para pasar sus vacaciones de invierno en febrero de 1991. Tras varios días de disfrutar del buen tiempo, Dan Willoughby decidió llevar a sus 3 hijos al Museo de Ciencias de la ciudad. Su mujer, Trish, tenía dolor de cabeza y prefirió quedarse en la casa de la playa. Cuando la familia volvió del museo 2 horas después, hicieron un macabro descubrimiento. Cuando Tara y el pequeño Hayden entraron en el dormitorio, vieron a su madre tumbada en la cama, con la cabeza envuelta en una toalla ensangrentada. Salieron llorando, diciendo que a mamá le pasaba algo, que estaba llena de sangre y no respiraba. Dan reunió a sus hijos en el porche para rezar una oración y después llamó pidiendo ayuda. Pero ni las oraciones ni la medicina pudieron ayudar a Trish Willoughby. Murió varias horas después en el hospital víctima de un fuerte traumatismo cráneoencefálico. Trish era una persona maravillosa, una persona buena y caritativa. Había ayudado a muchísimas personas en el camino y todos la querían porque era una mujer dulce y bellísima y estaba llena de vida y entusiasmo. El médico forense observó un hematoma en el abdomen de Trish y le habían golpeado en la cabeza con un objeto contundente al menos unas 9 veces. También la habían apuñalado con un cuchillo de cocina. La policía sospechaba que el móvil era el robo. Faltaban $400 de la cartera de Trish. Su alianza y otro anillo de perlas tampoco aparecían por ninguna parte. Pero la policía mexicana no hizo mucho por asegurar el escenario del crimen. Tenían muy poca capacidad de investigación. El departamento de policía ni siquiera podía tomar huellas dactilares. Yo creo que debieron llegar allí. Echaron un vistazo y dieron carpetazo al asunto. Un empleado de la urbanización le dijo a Dan Willoughby que había visto a unos hombres sospechosos merodeando cerca de la casa de la playa de los Willoughby a la misma hora del crimen. Las personas que vivían junto a la urbanización turística vivían en el umbral de la pobreza. El dinero robado y las joyas supondrían el equivalente a 6 meses de sueldo de una familia media. Y la policía mexicana tenía un importante problema. No tenían pruebas forenses con las que poder identificar al culpable. La noticia del asesinato de Trish Willoughby en México apareció en todos los periódicos de la ciudad natal de la familia, Gilbert, en Arizona. La noticia animó a muchos ciudadanos a llamar al Departamento de Policía de Arizona diciendo que no era todo felicidad y alegría en el hogar de los Willoughby. ¿Qué puede decirme sobre esa amante? ¿Qué sabe sobre ella? Todos los informadores decían lo mismo, que Dan Willoughby había estado manteniendo una relación amorosa con una mujer llamada Yesenia Patiño, una joven mexicana de 34 años de edad. Es evidente que Yesenia Patiño era una buscavidas. Se dedicaba fundamentalmente a chupar la sangre a los hombres. Podríamos decir que Yesenia era una prostituta a jornada completa, porque ella se enganchaba a un hombre y vivía de él. La policía también averiguó que Trish estaba al corriente de las relaciones de su marido. Entonces Trish fue al apartamento y se enfrentó a Yesenia en la piscina comunitaria del bloque de apartamentos y estuvo dando gritos delante de todos. Cuando la policía interrogó a Yesenia, ella admitió sin reparos la relación. Me dijo que Dan Willoughby le pagaba el alquiler, que le hacía regalos y pagaba sus gastos y joyas y demás cosas. Pero Yesenia decía no tener ninguna relación con el asesinato de Trish y alegaba que ni siquiera estaba en México en esas fechas. Yesenia tenía mucha personalidad. Le gustaba flirtear y en un momento del interrogatorio me dijo: yo sé lo que les gusta a los hombres. Al final del interrogatorio,
el teniente Ruet le pidió alguna clase de identificación a Yesenia. Me enseñó una tarjeta de la Seguridad Social con un nombre masculino, y el nombre era Alfredo Patiño. Y le preguntaron, bueno, ¿y quién es este? Y dijo, ese soy yo. Y dijo que eso era antes de la operación. Yo intentaba ser profesional y mantener las formas, pero por dentro estaba diciendo, claro que sabes lo que les gusta a los hombres, tú eras hombre. Era chocante, pero tenía mucha personalidad. Al investigar su historial, la policía descubrió que Yesenia, o mejor dicho, Alfredo Patiño, tenía antecedentes penales que venían de antes de la operación de cambio de sexo. Averiguamos que la habían detenido en Oregón por ejercer la prostitución masculina, y no había ninguna duda sobre su sexo. Sorprendentemente, Dan Willoughby no sabía nada sobre su condición a pesar de ser amantes. Cuando hablamos con Dan sobre Yesenia y le contamos que había sido un hombre antes de ser mujer, o lo que fuera antes, entonces Dan se quedó sentado sudando a chorros por toda la cara y con la cabeza agachada. Y lo único que dijo fue algo así como que el National Enquirer se lo va a pasar muy bien con esto. Ella había estado casada 2 veces. Había estado con muchos hombres antes y después de que se cometiera el crimen. Y no es que tuviera una voz grave, ni se le notara la nuez en la garganta. Nada de eso. Aunque todos esos datos eran interesantes, la policía no encontraba nada que relacionara a Yesenia con el asesinato de Tris, así que decidieron ir hasta México para inspeccionar el escenario del crimen. Recuperar las pruebas forenses era lo más importante para nosotros. Las autoridades mexicanas no tenían los recursos suficientes. Y fue una verdadera suerte que pudiéramos llevar a los expertos del laboratorio hasta México para buscar huellas dactilares. Y encontraron varias huellas en la puerta trasera y en una botella de refresco que había en la cocina. Las huellas dactilares pertenecían a Yesenia Patiño. Por muchas explicaciones que nos diera, estaba claro por las pruebas forenses que ella había estado allí. La policía también averiguó que Dan Willoughby había sido despedido de su trabajo unos meses antes, en parte porque había estado inflando sus cuentas de gastos para pagar todas las actividades que realizaba con Yesenia. Después de perder su último trabajo, creo que empezó a perder el control de su vida. Vivía de los ingresos de su mujer y tenía que mantener a su amante. Ese podría ser un posible móvil. Tris tenía una lucrativa carrera propia. Ella y su madre habían creado un próspero negocio familiar vendiendo suplementos nutricionales. Veía todo el dinero que estábamos ganando y debió pensar que podía quedarse con la mitad. Él quería el dinero para que él y Yesenia pudieran escaparse a México y vivir como reyes felices para siempre, porque con unos cuantos millones de dólares en el bolsillo en México, eres un héroe. Pero la policía no tenía ninguna prueba forense contra Dan Willoughby. Las huellas implicaban a Yesenia. Y cuando la policía fue a detenerla, ya había desaparecido. Cuando la policía de Arizona interrogó a los 3 hijos de los Willoughby, contaron una historia muy distinta a la de su padre. La hija mayor, Marsa, de 17 años, decía que cuando dejaron a su madre en la casa de la playa y subieron al coche, su padre dijo que se había olvidado algo y volvió a entrar en la casa solo. Tardó unos 10 minutos. Marsa dijo que le entró hambre y que volvió a la casa para coger una chocolatina, pero la puerta estaba cerrada. Si soy un padre que va a llevar a sus hijos a algún sitio y tengo que volver a casa a coger algo, no creo que cerrara la puerta con llave. Cuando Marsa llamó a la puerta, su padre abrió y le dijo que esperara en el coche. Él salió unos minutos después. Eso significaba que había estado a solas con Tris poco antes de su muerte. Encontraron huellas de Yesenia en el escenario del crimen, pero ella había huido antes de que pudiera ser detenida. La familia de Tris intentó localizar a Yesenia por su cuenta pegando carteles en Arizona y también en México.
La madre de Trish también hizo apariciones en televisión esperando que alguien pudiera aportar información sobre el paradero de Yesenia. Ha recurrido a nosotros porque ella y los fiscales creen que encontrando a esta persona podría resolverse el caso. Y consiguieron resultados positivos. Un informador había visto a Yesenia trabajando como camarera en Mazatlán, México. Cuando fue detenida, la policía encontró los anillos de Trish en su poder. Solo podemos suponer que debió quitárselos del dedo a la señora Willoughby. Al presentarle las pruebas que había contra ella, Yesenia no solo confesó, sino que implicó a Dan Willoughby como el organizador del crimen y el autor material del asesinato. Dijo que primero Dan había sugerido matar a Trish meses antes en un restaurante de Arizona. Yesenia y Dan fueron juntos a Puerto Peñasco para buscar una casa de playa aislada para cometer el crimen. Dijo que a los dos se les ocurrió la idea de llevar a los niños al museo para tener una coartada sólida. Yesenia admitió que estaba en México el día del asesinato y que vigilaba la casa desde la carretera. El plan consistía en que Dan metiera a los niños en el coche, fingiera que había olvidado algo y después volviera a entrar en la casa, reducirla con un puñetazo en el estómago y después matarla a golpes. Después de marcharse con los niños, Yesenia entró en la casa para hacer que todo pareciera un robo y vio que todavía respiraba. Yesenia dijo que cogió un cuchillo y la apuñaló. Cogió los anillos de Trish y el dinero, tiró unos papeles por el suelo para que pareciera un ladrón y se marchó, pero olvidó ponerse guantes. Cuando Dan y los niños volvieron a casa, hizo que los niños entraran primero. Sabiendo perfectamente lo que iban a encontrar los niños, dejó que ellos entraran primero para que él tuviera una coartada. Es horripilante. ¿Cómo pudo dejar entrar a los niños para que encontraran a su madre en el estado en el que la había dejado? Hay que ser un demente. En el juicio celebrado en México, Yesenia fue condenada por el asesinato de Trish Willoughby y fue sentenciada a 35 años de prisión. Dan Willoughby fue juzgado en Arizona. Yesenia fue el testigo principal de la acusación. Lo único que sabían es que habían asesinado a una persona y todo lo demás eran pruebas circunstanciales. Muchos casos de asesinato se juzgan basándose únicamente en pruebas circunstanciales. Yo creo que en este caso las pruebas circunstanciales tenían más peso que en muchos otros casos. Dan Willoughby fue condenado por asesinato en primer grado y conspiración, y fue sentenciado a la pena de muerte. No podía creerlo. Yo tenía fe en el sistema judicial y no podía creer que se pudiera condenar a un inocente de un crimen. Pero la historia no acaba aquí. Pasaron varios años y Yesenia Patiño cambió su versión de los hechos. Antes de que pudiera decir nada, yo la golpeé así. De acuerdo. 6 veces. Los investigadores recurrieron a la ciencia forense para esclarecer la verdad. Meses después de ser sentenciado a la pena de muerte por el asesinato de su mujer, Dan Willoughby apeló la sentencia alegando que no había podido tener acceso a un abogado de su elección. Y ganó. Hubo un tribunal que dictaminó que el abogado que le representó en el primer juicio era un abogado ineficaz. Era un pésimo abogado. Así que el estado de Arizona se vio obligado a volver a juicio. Llevaba 9 años en el corredor de la muerte y en ese tiempo empiezan a aparecer casos famosos como el de O.J. Simpson y eso flotaba en el ambiente. ¿No son iguales unas pruebas que otras? ¿No han presentado las mismas pruebas? ¿Será el abogado igual de malo que el primer abogado? Pero el fiscal general era otro distinto, todo era distinto, todo era completamente distinto. Y ahora, Yesenia contaba una versión distinta de cómo había sido asesinada Trish Willoughby. Ahora decía que ella misma había matado a Trish y que Dan Willoughby no sabía nada del asunto.
Dijo que utilizó una especie de maza casera. Cuando me vio, yo hice así. Cuando le di el primer golpe, se quedó inconsciente. Había mucha sangre por los lados y en la pared. Ella es la única que sabe cómo se cometió el crimen, porque había sido ella. Pero por su declaración grabada en vídeo y por lo que deducen mis abogados de las declaraciones grabadas, es que, efectivamente, estaba diciendo la verdad. La defensa en este caso estaba muy clara. Había sido Yesenia. Los fiscales pidieron al científico forense Tom Beeble que analizara las pruebas. Lo primero que observó Beeble fue una incoherencia. Las salpicaduras de sangre del escenario del crimen no habían sido producidas por el golpe de una maza, como Yesenia describía en su declaración. En la grabación se ve cómo describe la agresión levantando la mano por encima de la cabeza y blandiendo la maza al dar los golpes. Pero estudiando el escenario del crimen y la posición en que estaba la víctima, eso sería físicamente imposible, porque había una repisa de 50 centímetros sobre la cabeza de la víctima, y la maza debería haber tenido que atravesarla para llegar a impactar, y eso era físicamente imposible. Y la versión de Yesenia tampoco coincidía con el informe del médico forense. Según la declaración del forense, lo más probable es que fuera un objeto alargado, un objeto largo y fino, no un objeto con cabeza esférica o redonda. Beeble había escrito un libro sobre el análisis de salpicaduras de sangre. Cuando examinó las manchas de sangre de las sábanas, encontró dos clases de salpicaduras. Algunas de las gotas eran uniformes, como de un líquido muy fluido, pero otras eran mucho más irregulares, como de sangre que hubiera estado expuesta al aire y hubiera empezado a coagularse. Había salpicaduras y manchas de sangre que está empezando a coagularse y que no deberían aparecer tras una primera herida abierta, sino tras un golpe efectuado pasado un tiempo de unos 10 minutos aproximadamente. Esa sangre también salpica y mancha las sábanas y las paredes del escenario del crimen. Tom Beeble concluyó que Trish Willoughby había sido atacada 2 veces en la casa de la playa con al menos 10 minutos entre uno y otro ataque. Una conclusión que coincidía con la primera declaración de Yesenia. Según la fiscalía, eso demostraba que tanto Dan como Yesenia estaban implicados. No tenía ningún sentido el que una sola persona hubiera producido una herida y hubiera esperado 10 minutos para volver a golpear sobre la herida, produciendo nuevas salpicaduras de sangre coagulada. Y esa probablemente fuera la prueba más importante que teníamos en este caso. Y Marsha Willoughby recordó un dato importante que no había mencionado en el primer juicio. Dijo que cuando su padre abrió la puerta, estaba metiéndose la camisa en los pantalones, y no era la misma camisa que llevaba al entrar en la casa. La fiscalía decía que Willoughby se cambió la camisa por las salpicaduras de sangre. En el segundo juicio de Dan Willoughby, Yesenia subió al estrado y sorprendentemente dio la misma versión que había dado en el primer juicio. La fiscalía pensaba que Yesenia había cambiado su declaración después del primer juicio porque estaba enfadada porque no le habían entregado sus joyas y otros efectos personales en la prisión. Dan Willoughby fue condenado una vez más por asesinato en primer grado. Sin embargo, en esta ocasión consiguió eludir la pena de muerte y fue sentenciado a cadena perpetua. Dan Willoughby sigue defendiendo su inocencia. Si no hubiera conocido a ese demonio, todos habríamos vivido felices para siempre. Es así de sencillo, y a veces las pruebas forenses y los jurados se equivocan. La familia de Trish cree que el análisis de Tom Beeble era lo que revelaba la verdad. Muchos jurados me dijeron que fue su testimonio lo que les convenció de que Dan había cometido el asesinato y que Yesenia había entrado después, tal y como ella había dicho. Fue su testimonio lo que más pesó para condenarle la segunda vez, porque la primera vez se nos había escapado. Estaba impresionada. Era un caso muy extraño.
Era de esos casos en los que la realidad supera a la ficción. Ves un caso de estos y dices, Dios mío, no puede ser.